presupuestos más sociales de la historia? Bueno, esto siempre hay que analizarlo en el momento en el que se producen, ¿no? Es evidente que venimos con unos presupuestos absolutamente desfasados y es evidente también que en estos momentos el país necesita más recursos para poder dedicar a la sociedad. Por tanto, a mí me parece que hay un gasto social importante, pero también quiero decir que claramente insuficiente. Creo que necesitamos más recursos para poder atender las necesidades de la gente en nuestro país hoy, que son muchas y que hay muchas familias que lo están pasando muy mal. ¿A usted le parece adecuadas las subidas de impuestos que se incluyen en los presupuestos? Porque todos los grandes países de la Unión Europea están haciendo exactamente lo contrario. Bueno, a mí me parece que España tiene un diferencial desde el punto de vista impositivo con el resto de países de la Unión Europea que obliga a que se tomen decisiones de aumento de impuestos aunque estemos en la pandemia en la que estamos, y que las rentas más altas hagan un esfuerzo para poder contribuir en un momento de necesidad como el que estamos viviendo. A mí me parece positivo, pero también quiero decir que me parece insuficiente. Hay otros aspectos de los presupuestos que parece que van a decaer, por ejemplo, el impuesto sobre carburantes, sobre el gasoil, que creo que no es el momento de situarlo, ni por las necesidades de la gente, ni por las necesidades de vender coches en nuestro país, que se fabrican muchos que van con gasoil. Pero en todo caso creo que ahora queda un proceso largo. Estos son los presupuestos que lleva un gobierno que no tiene obviamente mayoría absoluta, por tanto que va a tener que negociar, y nosotros en este camino esperamos que se atiendan demandas de las trabajadoras y de los trabajadores. Estamos hablando de que hay 500.000 de personas que están pendientes de si el gobierno lleva a Consejo de Ministros el acuerdo al que alcanzamos para que puedan tener el subsidio después de haber perdido el desempleo, solo por poner un ejemplo de las muchas cuestiones que hay pendientes. Sobre eso precisamente le quería preguntar, porque fíjese, hemos conocido esta semana que el Producto Interior Bruto que creció un 16,7% en el tercer trimestre del año, pero es evidente que en el cuarto trimestre estamos en otra situación diferente a la del verano. Y según la EPA, la tasa del paro está en el 16,2%. En el mejor de los casos, Pepe, si nos quedáramos como estamos, con este nivel de restricciones, ¿qué grado de miseria auguran ustedes para nuestro país? ¿Ustedes tienen alguna previsión, por ejemplo, de qué tasa de paro podríamos alcanzar a final de año? Bueno, a mí me parece que hacer predicciones ahora, uno se puede poner en la parte más negativa o menos negativa. Lo que es evidente es que por mucho que haya quien le disguste, la situación económica del país va a tener una relación muy directa con la capacidad que tengamos de control de la pandemia. A mí me parece que no hay ninguna posibilidad de que la pandemia vaya por un lado y la economía por otro. De hecho, creo que el crecimiento del PIB en el tercer trimestre tiene que ver pues con ese alivio que hemos tenido de la pandemia. Ya pasó también en el mes de julio. Por eso nosotros lo que en todo caso queremos es que haya unos presupuestos que den cobertura a las necesidades del país. Este es un momento en el que todo el mundo tiene que arrimar el hombro. No va a acabar mañana la pandemia, pero tampoco se va a alargar más tiempo del que dicen los expertos, los propios científicos. Por eso a mí me parece que aguantar ahora y dar cobertura a la gente que no tiene nada es el elemento fundamental. Y la última, Pepe, supongo que habrá podido ver las imágenes de disturbios en las últimas horas en diferentes puntos de nuestro país, de alborotadores, porque en algunos sitios nos están diciendo que son de extrema izquierda, en otros de extrema derecha, en otros simplemente pues gente que va a protestar, y hemos visto además cómo robaban en tiendas de deportes, que no sé si es que robar una bicicleta ayuda a combatir la pandemia, o en tiendas de ropa. Me gustaría saber su impresión sobre lo que estamos viviendo en las últimas horas y si teme que vaya más. Bueno, a mí me parece que son actos absolutamente vandálicos. Seguramente que si no somos capaces de contener la pandemia y de mejorar la situación económica, seguramente que habrá
manifestaciones, disturbios, porque, repito, hay una situación social en nuestro país extremadamente compleja, mucho más de lo que seguramente muchos de nuestros gobernantes piensan. Pero yo creo que los disturbios de este fin de semana son alborotadores, en algunos casos habituales. Y también en el caso de Madrid parece que en una línea muy determinada, porque ayer también le tocó a la estatua de Largo Caballero que una vez más la pintaran de pintura roja y que escribieran asesino. Por tanto, creo que en todo caso lo que hay que poner es remedio a esta situación que hay y hacer políticas sociales que nos ayuden a salir de la situación en la que estamos. Pensar que el mínimo vital todavía no ha llegado, del 1 millón de personas que lo han solicitado, todavía no ha llegado ni a 200.000 personas. Ya. Y esas personas son seres humanos reales. Muchos de ellos han perdido incluso la pensión, o sea, el subsidio que tenían en su comunidad autónoma, porque las comunidades autónomas, en el momento que aparece la estatal, los dan de baja de su comunidad, y no tienen ni la una ni la otra. Creo que realmente lo que hay que pensar es en eso y tomar medidas para que no tengamos otro tipo de disturbios que pueden tener que ver más con necesidades de tipo social que con alborotadores, que en algunos casos son alborotadores callejeros sin ningún lugar a dudas. Pepe, gracias por haber estado con nosotros. Que vaya todo muy bien. Muchas gracias, buenas tardes.